Si recuerdas que decíamos que el Salmo 1 y 2 funcionan como introducción a todo el libro de los Salmos. Y estos dos juntos funcionan como una introducción al libro de los Salmos. El Salmo 1, si te acuerdas, se enfoca en la parte de lo interno. Cuando pasamos por el Salmo 1 estábamos hablando acerca de... ¿Alguien recuerda de qué hablamos en el Salmo 1? Exactamente, hablamos de la meditación. Sí, hablamos de la meditación. ¿Te acuerdas que el Salmo 1 hace esta comparación y dice, bienaventurado es el hombre que tiene su delicia en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche, será como árbol? Y entonces en el Salmo 1 hablábamos acerca de la meditación, de lo que hay en nuestro corazón. El Salmo 1 se enfoca en lo interno, ¿sí? Ve lo que hay en el corazón. El Salmo 2 se mueve hacia lo externo y de hecho se enfoca en lo colectivo, porque si te fijas está hablando de naciones y de reyes y de gobernantes. El Salmo 2 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay cuatro citas directas y hay no menos de 14 alusiones a este salmo. Entonces, uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento por el contexto del salmo. En su contexto, este salmo es un salmo real. Es decir, se leía cuando un nuevo rey subía al trono. ¿Sí? Y entonces, cuando los apóstoles y el Nuevo Testamento lo toma, obviamente lo aplica en su sentido completo, en su sentido pleno, y lo aplica a Cristo. Y es por eso que es uno de los salmos más citados. De hecho, si recuerdas en la escena del bautismo de Jesús, cuando baja el Espíritu en forma de paloma, una de las cosas que la voz dice, este es mi Hijo amado. Y esas palabras que están ahí exactamente son sacadas de este salmo. Es una cita directa de este salmo. Sí. El mensaje de este salmo es así clarito. Sí. El mensaje tal cual resumido es: existe un solo rey sobre todo el universo. Ese es el mensaje así resumido en 10 segundos. Existe un solo rey en todo el universo. Y vamos a caminar por el salmo, vamos a dar 3 pasos chiquitos. Vamos a ver, número 1, la actitud de las naciones, número 2, la respuesta de Dios, y número 3, el único rey. La actitud de las naciones, la respuesta de Dios y el único rey. Entonces vamos primero sobre la actitud de las naciones. Si te fijas, el salmo comienza con una pregunta y la pregunta empieza con un ¿por qué? ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? La pregunta del salmista no está buscando una razón, ¿sí? Es una pregunta retórica, es decir, no espera respuesta. El salmista más bien está expresando asombro. Y lo que está diciendo es, ¿por qué alguien diría voy a oponerme a Dios? ¿Sí? Eso es algo totalmente vano, es la palabra que usan, ¿no? Es inútil, no tiene sentido, no vas a lograr nada. Y el salmista pregunta, ¿por qué las naciones hacen esto? ¿Sí? Y el salmista, si te fijas, pone una secuencia. Es decir, dice, ok, las naciones están haciendo esto y hay una secuencia en esto que están haciendo. Lo primero que las naciones hacen es que traman. Te fijas que dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Traman cosas vanas. En el Salmo 1 vimos que todas las personas meditamos en algo. ¿Te acuerdas? Decíamos, todos, absolutamente todos meditamos en algo. Bueno, la palabra que aquí nuestra Biblia pone en el Salmo 2 como tramar es exactamente la misma palabra que en el Salmo 1 aparece como meditar. Y entonces lo que el salmista está diciendo es, estas personas, estas naciones, están meditando en su corazón. ¿Sí? La idea que vimos en el Salmo 1 está reforzada aquí. O meditamos intencionalmente en la palabra de Dios, de manera que encontremos deleite en ella y seamos como árboles. O de manera natural vamos a correr como estas naciones, a meditar en contra de Dios. ¿Sí? La inclinación natural de nuestros corazones es meditar en contra de Dios. Y esto es lo que las naciones están haciendo. En sus corazones están meditando en contra de Dios. Es un punto así central. Y ojo, recuerda, los Salmo 1 y 2 están funcionando como una introducción. Es decir, nos están abriendo el panorama a todos los demás salmos que vamos a leer. Y si te fijas, hay una idea que está repetida. Y es meditar
no es opcional. Meditar es algo que hacemos de manera natural en las cosas terrenales o de manera intencional en la palabra de Dios. Pero meditar no es una opción, ¿sí? Cuando nuestro corazón se concentra en una idea, cuando sueña, cuando piensa, cuando anhela un ideal, ¿qué está haciendo? Meditando, ¿sí? Y ahora, si tú haces un poco de memoria en tu semana o en tus días, te vas a dar cuenta que en tu corazón hay ideas que están plantadas. Hay cosas que quieres y que esperas. Y hay cosas que piensas durante el día, ¿sí? Que dices, me gustaría que esto fuera así. Puede ser que lo digas en un sentido de anhelo, con gozo. Cómo me gustaría que esto fuera así, estaría padrísimo. Yo puedo decir, me gustaría que no hiciera tanto calor. Y eso se traduce a, me gustaría tener un mini split de 3 toneladas en mi cuarto para prenderlo y congelarme. Y me gustaría que... Y puedo estar todo el tiempo pensando en eso, ¿sí? ¿Y qué está haciendo mi corazón? Meditando. Está meditando, ¿sí? Así cada uno de nosotros estamos meditando en algo. Aquello en lo que meditas se revela a través de tus emociones. Aquello en lo que meditas se revela a través de tus emociones. Yo te llamaría a considerar 3 emociones principalmente. Número 1, considera lo que te trae felicidad. ¿En qué momentos de tu día te sientes feliz, te sientes lleno, te sientes pleno, por así decirlo? ¿Qué momentos de tu día son los que dices, wow, ahorita me siento increíble, se me llenó el corazón? Sí. Considera lo que te trae felicidad. Número 2, considera lo que te quita la felicidad. ¿En qué momentos de tu día te sientes totalmente destrozado? ¿Sí? Como que algo te falta, como que te quitaron aquello que te da felicidad. Y número 3, considera tu enojo. ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿En qué momentos, en qué situaciones, qué es lo que esperas recibir que no recibes y entonces estallas? Esas 3 emociones principalmente revelan aquello en lo que nuestro corazón está meditando, sea intencional o no. Esas 3 emociones revelan lo que en nuestro corazón está dando vueltas una y otra vez. Entonces, primero las naciones, el salmista nos dice, traman, primero meditan. Y esa meditación los lleva a accionar. En el versículo 3 leemos la respuesta, o sea, ya meditaron en sus corazones y luego las naciones dicen, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué hay en el corazón de las naciones? Descontento. En el corazón de las naciones hay una falta de contentamiento, hay una falta de agradecimiento. Al tal punto que las naciones ven las promesas y las regulaciones de la palabra como cadenas que pesan sobre ellos. Las naciones consideran todo lo que Dios dice y dicen, estas son cadenas, y lo que yo quiero hacer es quitármelas, no las quiero sobre mí. Y aquí hay algo importante, y es que esta actitud no se limita solamente a los incrédulos, sino que es la inclinación de todos nosotros como pecadores. Como creyentes, de hecho, nuestra vida es una lucha constante contra esta inclinación. Como creyentes, nuestro llamado es a constantemente estar conscientes de él. Todos los seres humanos queremos reinar nosotros mismos. Queremos definir nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Queremos definir lo que es deseable y lo que es indeseable. Es el deseo de todos nosotros. Considera en tu propio corazón, es decir, es un ejercicio de introspección. ¿Cuántas veces los llamados del evangelio se han sentido para ti como cadenas? ¿Cuántas veces los llamados del evangelio se han sentido para ti como algo que pesa sobre tus hombros? Hay ejemplos muy sencillos. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Y si eres un hijo como cualquier otro hijo, vas a decir, no puede ser. ¿Cómo voy a obedecer a mis papás en todo? Es que tú no conoces a mis papás. Y entonces el llamado del evangelio se siente como una cadena. Mujeres, sométanse a su marido como al Señor. ¿Sí? O sea, no te sometas a tu marido como cualquier hombre. No, sométate a tu marido como al Señor. ¿Cuál Señor? A Cristo. ¿Cómo te sometes a Cristo?
voluntariamente, en amor, les sirves, ¿sí? Y Pablo dice, sométanse a su marido como al Señor. Yo no soy esposa, ¿verdad? Pero imagino que no será difícil decir, Dios, pero es que tú no conoces a mi esposo. ¿Sí? Ni siquiera es creyente, ¿cómo voy a hacer? Pero el llamado está ahí. Y luego también Pablo dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo ama a Cristo a su iglesia? Corintios dice Pablo, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que ustedes fuesen enriquecidos. Ahí hay un patrón para todos nosotros como esposos. Nuestro llamado es empobrécete para que tu mujer sea enriquecida. Ojo que Pablo no está hablando de finanzas, ¿verdad? No te está diciendo dale todo el dinero a ella para que ella... No. Pero sí está hablando de desgástate a ti mismo, en el sentido de muere a ti mismo. ¿Sí? Abandona tu comodidad, abandona tus sueños incluso si es necesario, porque lo más importante no eres tú. Tú no eres el centro del mundo. Pero si somos sinceros como hombres, eso también muchas veces se puede sentir como una cadena sobre nuestros hombros. Cuando yo estaba joven, yo le decía a Chuchu, yo no quiero ser ingeniero. Nunca en mi vida me he visto como una persona en una oficina. Mi sueño es ser pastor. Ese era mi sueño de joven, de adolescente cristiano, ¿no? No sabía de lo que estaba hablando, pero era mi sueño. Sí. Voy creciendo y mi sueño va modificando. Llegó un punto en que mi sueño era ser videógrafo, es decir, me gusta mucho grabar videos y producirlos y todo. Va pasando el tiempo y llega un punto en el que tengo que decidir entre ser ingeniero, porque tenía un trabajo de ingeniero, ser videógrafo o ser maestro, que maestro nunca quise ser, jamás en la vida, nunca. Sí. Pero en esa situación en la que estaba, yo dije, si sigo por este camino de ser videógrafo, lo que va a pasar es que voy a llevar a mi familia a la quiebra. Porque no tengo trabajo de videógrafo y estoy gastando dinero como si tuviera trabajo de videógrafo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el llamado del evangelio? Abandona tus sueños. Abandona tus sueños. ¿Por qué? Porque mi llamado es muere para que tu esposa sea edificada. Y entonces vendí todo lo que tenía. No estuvo fácil, todavía a veces lo extraño. Sí. O sea, es decir, no mueres una vez, sino que mueres constantemente. Sí. Pero finalmente lo que yo en un principio soñaba, que no tenía idea de lo que estaba hablando, es algo de lo que vivo hoy. Cuando yo le decía a Chuchu, yo no quiero ser ingeniero, yo quiero ser pastor, yo no quiero ser maestro, yo quiero ser... Lo que yo decía que quería, en mis palabras, era, quiero un trabajo que me haga constantemente pensar y constantemente estar batallando con cosas nuevas. Bueno, ¿qué crees que hago en mi trabajo de maestro? Yo no sabía, no tenía ni la menor idea. Yo decía, maestro, qué aburrido, guácala. Pero hoy que estoy sentado como maestro puedo decir, bueno, esto era lo que yo pedía, solo yo no sabía. Sí, yo no sabía. Nuestro llamado como hombres, como mujeres, como hijos, como esposas, como esposos, es claro. No hay es que no sé qué hacer. No, ahí está. Está claro, como cristal. Lo que sucede es que no queremos. No queremos. Tesalonicenses, Pablo dice, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, su santificación. Su santificación. Ok, ¿cuántos de aquí estamos intencionalmente buscando nuestra santificación?
¿Cuántos abrazamos el sufrimiento y las tribulaciones y los problemas y decimos, viva la santificación? Oh, sí. Casi ninguno de nosotros. Porque abordamos los problemas y las situaciones del sufrimiento y en vez de sentirlos como la bondad de Dios que nos está transformando, los sentimos como cadenas que pesan sobre nosotros. Queremos deshacernos de ellas y queremos una vida fácil. Somos exactamente como estas naciones. Tú y yo, puede ser que vivamos obedeciendo, entre comillas obedeciendo, pero muchas veces lo hacemos sin deleite. Obedecemos, pero no hay deleite en esa obediencia. Morimos a nosotros mismos, pero no hay deleite en esa muerte. Lo único que hay es descontento. Esto no es lo que yo quería. O sea, sí es lo que Dios me pide y pues lo voy a hacer, pero esto no es lo que yo quería. Y entonces, aunque obedecemos, entre comillas, en realidad nuestro corazón está en otra parte. Y no somos diferentes de estas naciones que están aquí. De hecho, estamos imitando su mismo comportamiento. Hay una cadena sobre mí, es decir, la tengo que obedecer, pero no hay deleite en obedecerla. Los salmos comienzan llevándonos a considerar no nuestras acciones, sino el corazón detrás de esas acciones. Estos primeros dos salmos ponen el énfasis total en el corazón que tenemos respecto a lo que hacemos. El salmista no está preocupado por si lees la Biblia o piensas en la Biblia o no. El salmista está diciendo, a ver, ¿encuentras deleite en la palabra? ¿O solo hay descontento? El énfasis está en nuestro corazón, no en nuestras manos. Y entonces los primeros salmos nos llevan a considerar el corazón que traemos a las acciones, el corazón que traemos a las situaciones. Sí. La pregunta clave no es si lees la Biblia, la pregunta clave no es si piensas en la Biblia a través del día, la pregunta clave no es si estás practicando meditación, que yo espero que sí lo estés haciendo. La pregunta clave es, ¿encuentras deleite en hacer todo esto? ¿Encuentras deleite como hijo en obedecer a tus padres en todo? ¿Encuentras deleite como esposa en someterte a tu esposo como al Señor? ¿Encuentras deleite como esposo en amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Encuentras deleite en someterte a las autoridades, sea cual sea la autoridad, sea el tránsito que solo te para porque quiere una mordida, o el presidente por el que no votaste pero que va a ganar? ¿Encuentras deleite en ello o simplemente lo haces porque pues tengo que hacerlo? O sea, es lo que Dios me dice y pues tengo que hacerlo. Porque si esa es nuestra actitud, entonces eso es una cadena. ¿Qué hace una cadena? Te obliga a ir a donde quieras. ¿Sabías que, dato curioso, sabías que el baile de la samba, ese que se baila así nada más dando pasitos chiquitos, se inventó por la gente de color, porque sus pies estaban amarrados con grilletes? Y entonces el único movimiento que podían hacer era pasos chiquitos. Era lo único que podían hacer. Las cadenas los obligaban a permanecer en cierta posición. Cuando tú y yo abordamos las demandas del Evangelio como algo que tengo que hacer porque no tengo de otra, son efectivamente cadenas. Las estamos considerando cadenas. Cuando Cristo es claro y dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y dice, vengan a mí todos los cansados. Vengan a mí los que están cansados, porque te voy a poner un yugo, porque lo necesitas, porque es por tu bien. Pero el yugo que te voy a poner es fácil. Es fácil. La pregunta central para ti y para mí es, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué estás encontrando tu deleite? Ahora, la pregunta que sigue y que el salmista aborda es, ¿cómo responde Dios ante la rebelión de los hombres? ¿Qué hace Dios cuando todas estas naciones incrédulas se rebelan contra Él?
¿Qué hace Dios cuando todos aquellos que no están luchando como tú y yo deberíamos estar luchando contra la inclinación de nuestros corazones, se rebelan contra Él? ¿Qué hace Dios? Según el salmista, y esta es una expresión bastante curiosa y debería asombrarnos, dice: el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿Qué hace Dios en respuesta? Dios se burla. Dios se burla. Dios observa la rebelión de los reyes y los gobernantes y se ríe. ¿Por qué? Porque Él está en total control. No hay nada que nadie pueda hacer para oponerse al plan de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para torcer el plan de Dios, para salirnos del plan de Dios. No hay nada que nadie pueda hacer para oponerse a Dios. Fíjate, te leo Hechos 4, 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28. Nota esto, el Salmo empieza diciendo: porque se sublevaron las naciones, los pueblos, reyes y gobernantes. ¿Te fijas? Hay 4 categorías: naciones, pueblos, reyes y gobernantes. ¿Sí? Ahora fíjate Hechos 4, 27 y 28. Porque en verdad, esto es Pedro, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, que eran reyes y gobernantes, junto con los gentiles, que eran naciones distintas, y los pueblos de Israel. Y todos se juntaron contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Entonces, en Hechos 4 tenemos a reyes, gobernantes, pueblos y naciones levantándose en contra del ungido de Jehová. Exactamente lo mismo que en el Salmo 2, ¿cierto? Pero luego el versículo que sigue, el versículo 28, dice: todos estos se levantaron contra tu santo siervo Jesús para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Todos estos se levantaron contra tu santo para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Esas son todas las naciones rebelándose. ¿Y qué pasa cuando se rebelan? Dios cumple su plan. Dios establece a su Mesías en el trono, no a pesar de la rebelión de los hombres, sino a través de la rebelión de los hombres. Y es por eso que Dios se ríe, porque las naciones se rebelan y luego hacen exactamente todo lo que Él había planeado que sucediera. Las naciones se levantan contra el ungido de Jehová y luego hacen exactamente todo lo que Él ya tenía planeado. No hay ninguna forma en que nadie pueda torcer el plan de Dios. Y el salmista, al poner esto aquí, nos está invitando a ver el mundo desde esta perspectiva. Esta es la perspectiva real. Esta es la forma en que el mundo real funciona. Dios es el Rey Supremo. Creo que queda bastante bien, considerando que el domingo votamos y que la situación se puede ver complicada y que las redes sociales están llenas de información que se opone y de opiniones que están todas sin ningún lado, y hay quien dice: no, ya vamos a hacer Venezuela, vámonos todos. Pero ya lo que tenemos que recordar: Dios sigue siendo Rey. Dios es el Rey, sin importar quién haya ganado, sin importar quién gobierne. Dios es Rey. Y eso es seguridad para nosotros. Te quiero leer a Packer. Packer habla justamente de esta cualidad de Dios como Rey. Y dice Packer: piensen en Sennacherib y en Nabucodonosor. Piensen en Alejandro Magno, en Napoleón, en Hitler. Piensen en los líderes de las grandes potencias mundiales hoy. ¿Suponen ustedes que son realmente estos grandes hombres quienes determinan el giro que debe tomar el mundo? ¿Son los gobernantes de las grandes naciones los que determinan hacia dónde va el mundo? Packer dice: vuelve a pensar en esto, porque Dios es más grande que los más grandes entre ellos. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo.
Dios es el único que gobierna. Y Packer termina diciendo, contempla a Dios. Contempla a Dios porque Él es el Rey verdadero. Sin importar lo que estamos viviendo, Él gobierna. Y eso debería de traer para nosotros esperanza, seguridad. Él gobierna sobre todo. Por último, en los últimos 3 versículos, el salmista hace un llamado a todos los hombres. El salmista presenta algo que es para todos los hombres. El salmista nos dice que Dios ha establecido a su rey y que la única respuesta correcta es rendirnos ante este rey. Ahora, piensa por un momento. No sé si te has dado cuenta, pero todos los seres humanos tenemos una necesidad natural, es parte de nuestro ser como seres humanos, por un rey. Todos los seres humanos necesitamos un rey. Aunque hoy por hoy, y de hecho los cristianos a través de la historia han luchado por la democracia. Luchamos por la democracia porque reconocemos que somos pecadores y que no hay ningún hombre que pueda gobernar uno solo bien. Pero todos necesitamos de manera natural un rey. Y esto se puede ver de muchas formas. Primero lo puedes ver en las historias. Si yo te preguntara cuáles son las historias que han pasado a través de la historia y han sido traspasados de una generación a otra, de una generación a otra, de una generación a otra, la mayoría de esas historias tienen que ver con reyes. Puedes pensar, por ejemplo, en Robin Hood. Si has leído o has visto la película clásica de Robin Hood, Robin Hood en realidad sí es uno que roba a los ricos para los pobres, pero lo hace porque el rey Ricardo, el bueno, no está. Y entonces, mientras él espera que el rey vuelva, trata de soportar al pueblo. Pero la historia en realidad es una de un hombre que está esperando que el rey bueno regrese. Puedes pensar en la historia del rey Arturo, que hay miles de películas desde niños para adultos y miles de formas de contarla. Pero la película del rey Arturo es básicamente la misma historia. El pueblo está esperando al rey bueno, que va a regresar y va a restaurar el reino, de manera que ahora sí todo funcione bien. Y estas historias pasan de una generación a otra, de una generación a otra, porque muestran que todos de manera natural queremos un rey. Todos más que querer, necesitamos un rey. Lo puedes ver un poco más allá de las historias, lo puedes ver en nuestra necesidad manifestada en, por ejemplo, tomamos políticos y los convertimos en reyes funcionales. Los convertimos en nuestros reyes a tal punto que seguramente has conocido a una persona que está dispuesta a, entre comillas, batirse en duelo contra otros a fin de demostrar que ese político es el mero mero. Ese político es el salvador de México. Ese político es el que va a arreglar todo. Y nos peleamos, espero que tú no, pero nos peleamos con otros para demostrar que este político es el que estábamos esperando. Y entonces convertimos a políticos en reyes. O convertimos a famosos y estrellas en nuestros reyes. Queremos ser exactamente como fulanito o como manganito. Queremos vernos exactamente como sutanito. Y creemos en absolutamente todo lo que dicen. Lo que dicen se convierte en una ley para nosotros. O no te vayas tan lejos. A veces convertimos a los líderes o a los pastores de las iglesias en reyes funcionales. Porque creemos que ese pastor o ese líder específico es el que tiene la verdad. Ese es el que está bien, es el que nunca se equivoca. Y entonces todo lo que ese diga, yo lo voy a hacer. ¿Y qué estamos haciendo? Lo estamos convirtiendo efectivamente en nuestro rey. La necesidad de un rey está así en nuestro corazón de manera profunda. Es imposible de sacarla. ¿Por qué? Porque fuimos creados por un rey, para un rey. Nadie puede negar esto. Fuimos creados por un rey, para un rey. ¿Sí? Y la pregunta clave para ti y para mí en esta ocasión es: ¿quién es tu rey?
Tal vez tú vas a decir, bueno, yo no he puesto a ningún político como mi rey, no tengo a ningún famoso para yo seguir, y no considero a ningún líder ni pastor como alguien cuya palabra sea autoridad máxima. Puede ser, pero hay todavía una opción más. Y es que muchos de nosotros nos colocamos a nosotros mismos como nuestro rey. Nosotros definimos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros decidimos qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Nosotros decidimos cómo lo vamos a hacer. Tenemos la palabra, pero me gusta más mi idea. Sí, la Biblia dice, pero esto a lo mejor puede caber. O me hago como que el que no sé y entonces yo estoy siendo el rey de mi vida. Y por eso el salmista nos lleva a considerar esto. ¿Quién es el rey? Tú necesitas un rey. Y tu necesidad es tal que vas a poner a alguien en ese trono. Vas a poner a alguien. Y la pregunta es, ¿a quién tienes? No si tienes a alguien, tienes a alguien. ¿A quién tienes? El salmista nos ofrece o nos presenta 3 cosas que tú y yo debemos hacer si reconocemos a Cristo como nuestro rey. Hay 3 cosas que tú y yo debemos de hacer si reconocemos a Cristo como nuestro rey. Y aquí hay una parte que para mí es bastante importante. Sobre todo porque lo veo mucho en la escuela. Los viernes hacemos un devocional grandote y sentamos a todos los niños en círculo. Te estoy hablando que son niños desde 4 años hasta la más chiquitita, hasta 16. Y hay una pregunta que les he estado haciendo de manera constante todos los viernes. Y es, ¿quién de ustedes es cristiano? ¿Quién de ustedes se considera a ustedes mismos cristiano? Creo que solo hay 3 de los más grandes, o 4, que no levantan su mano. Todos los demás han levantado su mano todas las veces que yo he preguntado. Pero hay un problema con esta idea. Y es que muchas veces tú y yo nos consideramos cristianos porque vamos a las reuniones de la iglesia. O nos consideramos cristianos porque leemos la Biblia. O nos consideramos cristianos porque oramos. O porque no sabemos cosas de la Biblia. O porque hicimos, en el peor de los casos, una oración y creemos que porque hicimos una oración ya somos cristianos. Pero aquí hay una verdad que es tajante. Si Cristo no es tu rey, no es tu salvador. No puedes recibir a Cristo como tu salvador sin recibirlo como tu rey. No hay forma. Cristo es un rey. Y si yo voy a decir, vengo delante de ti, la única forma de venir delante de Él es como mi rey. Y entonces aquí hay 3 cosas que el salmista nos dice. Y este sería un buen ejercicio para todos nosotros, para considerar si realmente estamos humillándonos delante de Cristo como el rey que Él es. En primer lugar, el salmista nos llama a adorar y alegrarnos con temor. Dice en el versículo 11, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Esas ideas de reverencia y temblor son lo que en otras partes de la Biblia se traduce como temor de Dios. Ahora, no me voy a parar mucho aquí. Hace poco revisamos lo que era temor de Dios. ¿Recuerdas que en Pedro leímos que si llaman padre a aquel que juzga? Sí. Entonces deberíamos de conducirnos con temor en nuestro tiempo de peregrinación. Y estábamos viendo precisamente qué es el temor de Dios. Vale la pena nada más recordar la definición. Dijimos que el temor de Dios es deleite y asombro que moldea nuestra vida en gozo. El temor de Dios es deleite y asombro que moldea nuestra vida en gozo. Y entonces lo primero que el salmista nos llama a hacer es, número 1, deberías de asombrarte por la bondad de Dios. En contraste con la maldad de tu pecado, con la profundidad de tu maldad. En el Salmo 38, el salmista dice que su pecado pesa sobre él de manera que sus huesos se carcomen, que no puede dormir, que su cuerpo está todo mal. Pregunta para ti, para mí. ¿Qué tanto pesa tu pecado sobre ti? ¿Qué tanto pesa tu pecado sobre ti? ¿Alguna vez has dicho, es que siento como si mis huesos se carcomieran dentro de mí? Me duele así hasta lo más profundo saber que estoy pecando de esta manera contra un Dios tan bueno. ¿A alguien le ha dolido el corazón de manera
metafórica, simbólica. Sí. Así, haz memoria como en tu juventud, así la primera vez que te rompieron el corazón. ¿A alguien alguna vez le ha dolido el corazón? Así como que esa sensación así en el pecho que tienes de... o sea, es como un dolor que en realidad no es un dolor físico, pero tú dices, me duele. O piensa en alguna vez que alguien amado partió antes que tú y que se siente así como aquí, como un... es algo que no es un dolor físico. Si te pones pomada caliente, no se quita. Y puede que se corra hasta tus manos, hasta tus pies, hasta tus ojos. Ahora pregunta, ¿has sentido eso alguna vez respecto a tu pecado? Porque lo primero que el salmista nos llama a hacer es para asombrarte de la bondad de Dios. Deberías de considerar lo terrible de tu pecado. Si tu pecado no pesa sobre ti, muy improbable va a ser que te asombres de la bondad de Dios. Luego el salmista nos dice, deleítate, porque temor de Dios es asombro y deleite. Deleítate en lo que Cristo ha hecho, que te ha reconciliado con el Padre. Deleítate en todo lo que Cristo tiene para ti. ¿Te acuerdas que Pablo dice, porque en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén? Ahora considera todas las promesas de Dios y luego considera que en Cristo te han sido dadas. Y eso debería traer a tu vida deleite. Eso debería traer a nuestra vida deleite. Y si estoy considerando lo profundo de mi pecado, lo asombroso de la bondad de Dios y todo lo que Cristo me ha concedido, lo que van a hacer de ahí es gozo. No hay otra cosa que pueda salir de eso más que gozo, contentamiento, agradecimiento. Eso es lo que va a salir de ahí. Y entonces lo primero que tú y yo debemos de hacer, si Cristo es realmente nuestro Rey, es andar delante de Él con temor. En segundo lugar, el salmista nos dice, honren al Hijo. Honren al Hijo. Literalmente algunas de las Biblias lo traducen como besen al Hijo. Y la idea aquí es una de dar homenaje, de rendir homenaje. Cuando habla de besar, si has visto alguna película de El Padrino o de algún mafioso, no sé si han notado que a veces tienen muchísimos anillos y cuando llegan los otros extienden la mano, ¿no? Y le besas el anillo. ¿Qué significa cuando le besan el anillo al mafioso más top? Lo reconocen como el mafioso más grande. Es así como que nadie te va a superar. Yo estoy aquí para servirte, no vengo a nada. O sea, te estoy besando el anillo porque tú eres el más grande. Sí, es una señal de humillación, de sometimiento. Y entonces lo que el salmista está diciendo es, reconoce que Cristo es el Rey y sométete a su gobierno. Martin Lloyd-Jones dice, está claro que si Dios no es quien dice ser, no hay necesidad de escucharlo. Si Cristo no es quien dice ser, no hay necesidad de escucharlo. Pero si Él es quien dice ser, entonces estamos obligados a escucharlo y a hacer cualquier cosa que Él nos ordene. Mi propia felicidad no es el criterio. Si Él permite que yo viva enfermo o en tribulación, lo que sea que Él ordene, yo voy a responder, sí, Señor. Yo lo voy a hacer porque Él es Señor. Y entonces lo segundo que el salmista nos llama a hacer es, sométete bajo el buen gobierno de Dios. Abraza todo lo que Dios ha puesto en tu camino. Y di junto con Lloyd-Jones, sí, Señor, si tú así has dispuesto que viva esta temporada de mi vida, así la voy a vivir. Tú eres Rey, yo no. Para mí el ejemplo más así tajante de esto, después de Cristo, obviamente, está en la historia de María. Y creo que ya lo habíamos comentado hace algún tiempo, pero cuando el ángel viene con María y le dice, María, vas a concebir un hijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, vas a concebir un hijo. Toda la vida de María se fue por la ventana, se salió.
el pastor Marcos acaba de explicar, en el contexto judío, toda tu vida se basaba en honra y deshonra. Toda tu vida se basaba en honra y deshonra. Cuando el ángel viene y le dice a María, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, vas a concebir un hijo. ¿Quién le iba a creer eso? Nunca había pasado. ¿Quién se lo iba a creer? Nadie. Tal vez ni sus papás. Nadie se lo iba a creer. ¿Qué significaba para María? Deshonra total. De ahí en adelante toda su vida iba a ser una vida de deshonra. Toda su vida, todo su estatus social, todos los sueños que ella pudiera haber tenido, todas las imágenes, porque se iba a casar, entonces era así como que no manches, mi boda ya está. Para los que ya están casados se deben de acordar que cuando ya tu boda viene es así como que no manches, ya viene la boda, o cuando ya vas a sea por el civil o por la iglesia o por donde sea que le hiciste, así como que no inventes, o sea, me voy a casar, wow, qué padrísimo, y te imaginas un sinfín de cosas. Bueno, todo eso que María se imaginaba, en ese momento que el ángel viene y luego le dice, muy bendecida eres, muy bienaventurada. Y tú y yo creemos que cuando Dios viene y nos dice muy bendecido, nos imaginamos en un Lamborghini con muchos billetes pero el ángel viene y le dice a María, María, eres muy bendecida, vengo a destruir todos tus sueños. Esa fue la bendición de Dios para María en cierto sentido. Todas sus expectativas fueron destruidas. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo es que María puede decir, ok, va? Porque pudiera tomar dos actitudes según lo que vemos aquí. Pudiera haber dicho, pues ya que, pues tú eres Dios, ¿va? Y sería exactamente como las naciones. Sería una cadena sobre ella. Pero María dice, haz con tu sierva como tú quieras. Y esa es la clave, haz con tu sierva. O sea, María está diciendo, tú eres Señor, yo no. Tú eres Rey, yo no. Yo te pertenezco a ti, y eso significa que tú puedes hacer conmigo como tú mejor consideres. Haz con tu sierva como tú quieras. Y entonces si venimos a Cristo como nuestro Rey, esa debería ser nuestra frase. Haz con tu siervo, haz con tu sierva como tú quieras. Esta no es la vida que yo me imaginé. Esta no es la vida de mis sueños. Este no es el trabajo que yo soñé. Este no es el camino que yo me imaginé. Esto no es lo que yo quería. Pero tú eres Señor, yo no. Tú eres Rey, yo no. Y en tercer lugar, el salmista nos dice, refúgiate en Cristo. Refúgiate en Cristo. Y al terminar así, el salmista está conectando directamente este final del salmo. Sí, dice, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Y si te acuerdas, el Salmo 1 empieza diciendo, cuán bienaventurado es el hombre que... Y entonces el salmista está conectando el inicio del Salmo 1 con el final del Salmo 2. Y está diciendo, refúgiate en Cristo. Es decir, Cristo debe de ser nuestro deleite. Cristo debe de ser aquello que anhelamos. Cristo debe de ser aquello por lo que trabajamos. En el Salmo 63, en el primer versículo, el salmista dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Te buscaré con afán. ¿Cuántos de aquí han estado afanosos por algo alguna vez? Yo he estado afanoso por muchas cosas. Muy pocas veces, por no decir cero, que tal vez pudiera decir cero, pero muy pocas veces pudiera yo decir, he buscado a Dios con afán. Y probablemente las pocas veces que lo he buscado con afán ha sido porque me siento yo muy mal. Estoy en una situación muy mala, y como estoy en una situación muy mala, necesito buscarlo rápido porque necesito ayuda. Y entonces mi motivación para buscarlo realmente soy yo.
Pero el salmista dice, te buscaré con afán. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Mi razón para buscarte con afán es que tú eres lo que yo quiero. Tú eres lo que yo anhelo. Pablo dice, muchísimos años después, en 1 de Timoteo 4:10, 1 de Timoteo 4:10, por esto trabajamos y nos esforzamos. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Como mi esperanza es el Dios vivo, como mi deleite está en el Dios vivo, como lo que yo anhelo es el Dios vivo, entonces por eso trabajo y me esfuerzo. Por eso trabajo y me esfuerzo, porque Dios es lo que yo quiero. Por sobre todas las cosas, Dios es lo que yo anhelo. No quiero riquezas, no quiero comodidad, no quiero prosperidad en esta tierra. Ni siquiera me importa tener la mejor salud del mundo. Lo que yo quiero es a Cristo. Si ese camino me lleva a disfrutar de buena salud, qué bueno. Si no, no importa. Lo que yo quiero es a Cristo. Si ese camino me lleva a disfrutar de riquezas para enriquecer a otros, qué bueno. Si no, no importa. Lo que yo quiero es a Cristo, no quiero las riquezas. Si buscamos a Dios solamente para obtener algo más, si buscamos a Dios para obtener salud, si buscamos a Dios para obtener riquezas, si buscamos a Dios para obtener el cielo, porque muchas veces queremos venir a Dios porque tenemos miedo de ir al infierno, y entonces lo que queremos es el cielo, no a Dios. Si buscamos a Dios para obtener algo más, entonces Dios no es nuestro rey. Entonces Cristo no es nuestro rey. Simplemente es un camino para algo más. Simplemente es un camino para satisfacer al verdadero rey que tenemos, que en este caso sería yo mismo. Porque yo quiero salud, yo quiero riqueza, yo quiero el cielo. Si busco a Dios solamente para alcanzar otra cosa, entonces Él no es mi rey. Estos dos salmos juntos, el Salmo 1 y el 2, dan una idea clara. Solo hay dos formas de vivir en este mundo. En los términos del Salmo 2, usando las palabras del Salmo 2, solo hay dos formas de vivir. O podemos reconocer el reinado de Cristo hoy, vivir con Cristo como nuestro rey hoy, o podemos reconocerlo cuando sea demasiado tarde, cuando su ira se haya inflamado. O lo recibimos hoy como nuestro rey, o en algún momento en la vida o después de la vida diremos, verdaderamente es el rey, pero ya será demasiado tarde. No sé si te fijaste que el salmista dice que Dios va a aterrar a las naciones rebeldes. Dios va a aterrar a las naciones rebeldes. Y la palabra que usa ahí el salmista para aterrar es exactamente la misma palabra que se usa en Génesis. ¿Te acuerdas que en Génesis los hermanos de José vienen a Egipto y empiezan a pedir comida? José los reconoce y los llama, pero ellos no saben qué es José. Y cuando José se revela delante de ellos, ¿cuál es la reacción de los hermanos? Terror. Los hermanos se aterrorizan. No se sienten esperanzados, no se sienten cobijados, no se sienten aliviados, no dicen, ay, ya le hicimos, es José, es nuestro hermano. ¿Qué dicen? Ya marchamos. O sea, ya fue. ¿Por qué? Porque cuando lo vendieron como esclavo, no tenía ningún temor de José. José era el hermano chiquillo, al que nadie le interesaba. Pero ahora José se estaba revelando delante de ellos como el Señor de Egipto. Si no había nadie más grande que José, salvo Faraón. Y entonces cuando ellos pueden ver a José ahora sí como el Señor de Egipto, lo que los inunda es terror. Es lo mismo que el salmista está diciendo. O reconoces a Cristo hoy como rey, o te vas a llenar de terror cuando Él se revele como rey, porque sin duda se va a revelar como rey. Solo hay dos maneras de vivir. La advertencia es total. El salmista dice, no existe refugio de Él, solo existe refugio en Él.
No hay ningún lugar en donde esconderse de Cristo. Solo podemos escondernos en Cristo. Y el llamado del salmista entonces es total. Ven y ríndete delante del Rey. Si hemos de recibir a Cristo como nuestro Salvador, lo debemos recibir como nuestro Rey. No hay un punto medio. Si es nuestro Salvador, es nuestro Rey. O Cristo es nuestro Rey, o nada.